Para mí es un placer que tengamos esta actividad desde diversas perspectivas, ¿no? Esto es parte de un semestre cargado de muchas experiencias formativas y transformadoras para nuestros estudiantes y participantes de estas actividades que hemos estado coordinando. En particular, esta serie de los temas de género, pues han sido muy, vamos a decir, edificantes, reveladoras y también a favor de una discusión de temas que son pertinentes, no solo ahora, sino en para Puerto Rico, sino a nivel mundial. Y hoy no es una excepción, porque tenemos el tema de la intersexualidad, el cual para mí va a ser uno de mucho aprendizaje y tal vez también para los participantes. Pues quería agradecer a los panelistas, a la doctora Rolón y al doctor García y a la doctora Rodríguez como coordinadora de esta serie por estar presentes en el día de hoy y hablarnos de este tema. Y pues voy a proceder sin más preámbulo pues a presentar a los colegas. Estoy tratando aquí de encontrar la Sobeida, la que me enviaste no es, pero te hago rapidito el reenvío nuevamente. Sí. Bueno, tal vez es que yo ahora mismo no le, discúlpenme. Las tenía aquí, ahora desaparecieron. No se preocupe, yo la ayudo. Estoy aquí, ya. ¿Me escuchan? Pero muy bien. Ok, bueno, pues quiero primero presentar a la doctora Lisette Rolón Collazo, que es catedrática del programa de literatura comparada de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. La doctora Rolón tiene a su haber varias publicaciones, entre las cuales los libros Figuraciones, Carmen Martín Gaite, Revistas Feministas y Hola, historias que cuentan el motín de cómo Esquilache y las mujeres según voces del siglo XVIII, XIX y XX. ¿Quién le teme a la teoría? Manual de iniciación en prácticas críticas y culturales, en colaboración con Beatriz Lenín Figueroa y borrador de autoayuda queer y otros ensayos raritos. Y al presente escribe sobre Florencio Terex, subjetividad intersexual en la España franquista, que resistió la dictadura desde su cuerpo y desde su guerrilla maqui. Y aprende a vivir y amar cada día con Andrés, Clara y Bea. Y tenemos también al doctor Daniel García López, profesor ayudante del Departamento de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. El doctor García López es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Almeida. Es profesor en el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada, como dije, y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Humboldt, en Berlín, Alemania, el Instituto Italiano di Scienze Umane de Nápoles, en la Autónoma de Madrid y en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, además de otras instituciones en Salerno, en Italia. Y es autor de los libros Organicismo Silente, rastros de una metáfora en la ciencia jurídica, sobre el derecho de las hermafroditas, Rara vis, una teoría queer in política, la máquina teoantropololegal y el bioestado de excepción. Y además de otros temas que recientemente ha publicado la editorial Educación Emergente. Y por supuesto, tenemos a la doctora Mabel Rodríguez Centeno, que es catedrática
del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales de nuestro recinto de Río Piedras como moderadora de esta actividad. Así que pues sin más preámbulo, pues los dejo a los tres panelistas para que tengan la actividad de hoy. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, por la presentación y por auspiciar este ciclo de actividades. Primero quiero decirles que si escuchan sonidos extraños, pues son algunas de las consecuencias del teletrabajo. Están haciendo el patio de mi condominio, así que hay máquinas que están pululando. Así que pues quiero ofrecerles una disculpa por adelantado. Lo segundo es, bueno, unirnos a la conmoción que tiene a nuestro archipiélago absolutamente sacudido por los feminicidios más recientes, que se acompañan por toda una ola muy bien recibida de denuncias en las redes sociales sobre agresiones a todo tipo de corporalidades vivientes no masculinas o no masculinas desde la forma hegemónica en Puerto Rico. Entonces, precisamente el objetivo de este tipo de actividades tenía mucho que ver con traer a la palestra universitaria estos temas en los que de alguna manera nos jugamos siempre la vida, y resulta que en este momento pues se ha dramatizado, ¿verdad?, cómo es que realmente nos quitan la vida a las mujeres y a estas otras, ¿verdad?, sujetos que funcionan de manera femenina para la cultura. Si fuera a hacer una síntesis un poco de lo que va a ocurrir aquí hoy con Lisette Rolón Collazo y con Daniel, creo que podría parafrasearlo con la última oración del libro recién salido de la doctora Rolón Collazo. Así que ahí había que hacer una enmienda pequeñita, ¿verdad?, a la mini bio que leyó Carmen, porque no es que escribe, es que ya está publicado, ¿verdad?, el libro En Fuga, Florencio Pla Meseller, Memoria, Poder y Resistencia. Y la última oración dice así, y un poco me voy a tomar la libertad de refrasearla, un poco para tratar de aglomerar, ¿verdad?, lo que yo creo que va a pasar en esta conversación. Dice: la memoria, añado, las vivencias de las personas, de los cuerpos y de las causas diferentes a la norma, no cesan, ni cesarían hasta que sean reconocidas y celebradas en su complejidad e incluso en su huida. El objetivo es que todos tengamos derechos para vivir. Así que le voy a pasar la palabra a Lisette primero, luego entonces hablará Daniel. Quiero que el público se sienta en la más total libertad de ir anotando sus preguntas, sus comentarios, etcétera, en el chat, o hacerlo de otra manera y en su momento encender los micrófonos. Nos espera una animada conversación, estoy segura de eso. Así que adelante, dice cuando quiera. ¿Están viendo mi presentación? Se ve. Ok, perfecto. ¿Quieres ponerla en página completa? Ahí, perfecto. Sí. Bueno, muy buenos días, bienvenidas todas las personas que nos acompañan de manera sincrónica en esta actividad auspiciada por el proyecto CRIAS del recinto de Río Piedras. Quiero de hecho comenzar agradeciendo al DEGI y
particularmente a este proyecto, a la doctora Mabel Rodríguez Centeno y a Zobeida Díaz Pérez, y a todo su equipo de apoyo por la invitación a formar parte de este ciclo y también por haber tomado un paso adelante en lo que es una expresión, ¿verdad?, de lo que se trata de una educación con perspectiva de género, que por supuesto abarca multiplicidad de instancias y modalidades, pero esta es una de ellas, ¿verdad?, que de manera transversal y en todos y cada uno de los espacios donde elaboramos a nivel educativo, los asuntos de género y relacionados estén en el lugar protagónico de las discusiones, aún en cursos que aparentemente no es relevante tal debate. También quiero agradecer a mi compañero de conversación, a mi contertulio y amigo Daniel López García. Esto es una conversación que ya tiene unos años entre nosotros, así que agradezco tenerles a ustedes de testigos y a Daniel de compañía y de compañero de esta plática. He titulado esta provocación, ¿verdad?, que es lo que va a ser mi intervención con la meta de que se convierta en una provocación, pretexto para la conversación, ¿verdad?, para que tengamos un diálogo extenso, memoria de una pesquisa, investigación cultural y fugas. No se nace mujer, se llega a hacerlo. Es una cita clásica de un espectro importante de los movimientos feministas y particularmente del sistema filosófico de una de nuestras grandes pilares en el pensamiento feminista, Simone de Beauvoir. Y de algún modo esta cita va a ir informando o atravesará algunos de los planteamientos que estaré haciendo. Pero además quiero empezar diciendo, y esto pensando en los estudiantes que nos acompañan esta mañana y en los que verán esta actividad después de manera virtual, toda investigación nace en un contexto y se enuncia a partir de multiplicidad de contingencias. El proyecto que acabo de concluir y que Mabel les comentó el título y les enseñó la portada, En Fuga, Florencio Pla Meseguer, Memoria, Poder y Resistencia, no es la excepción. De hecho, cuando hablo de contexto, no solo me refiero al espacio-tiempo desde el que se desarrolla la pesquisa, la búsqueda, la indagación, todo el proceso de investigación, sino también hablo del contexto de mis investigaciones previas, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo que ha venido sedimentando unas preguntas, unas inquietudes, unos planteamientos a lo largo de mi carrera de más de 20 años como investigadora de la cultura española moderna y contemporánea. Como parte de ese contexto, lo primero, lo que quiero que nos fijemos tiene mucho que ver o tiene unas evocaciones importantes con el epígrafe de la presentación y tiene específicamente que ver con el concepto mujer o mujeres, que desde luego mi primera aseveración en esta presentación es que En Fuga hace patente mi transformación, mi metamorfosis del trabajo de investigación sobre las mujeres, sin comillas, al trabajo sobre las mujeres, con unas grandes comillas y signos de interrogación. No se nace mujer, efectivamente, esta es una aseveración que de tanto repetirla, a veces parece que se agota o se difumina en muchas de nuestras discusiones sobre sexualidad, género y deseo, pero efectivamente lo que viene a decir esta cita, entre muchos otros planteamientos que desarrolla Simone de Beauvoir en su clásico El segundo sexo, es que no se niega que nacen personas a las que se le adjudica, se le asigna el sexo femenino equivalente a mujer. Lo que viene a decir esta cita o este epígrafe es que
en algún punto de la vida, ¿verdad? Las mujeres, entre comillas, que se identifican con esa categoría o con ese concepto, reconocen que la misma carga consigo unas expectativas, unas imposiciones y unos contenidos para la conducta, para las acciones y para la cotidianidad, para las personas que a su vez se identifican o son identificadas con ese calificativo. En esta investigación, ese supuesto, ¿verdad? Fue hallado en su límite, el supuesto de que no se nace mujer, se hace precisamente porque uno de los primeros planteamientos que hago a nivel conceptual en el proyecto y que lo descubro a partir de la investigación es que no solamente no se nace mujer en el sentido del género, sino que no se nace con una sexualidad inmutable, irrefutable y prístina. La anfitriona principal decía que esperaba aprender mucho sobre esa palabra o ese concepto de intersexualidad. Bueno, en una definición bien rápida, lo que significa esa palabra es el nacimiento de cuerpos o cuerpos que tienen una ambigüedad en su genitalia y por tanto una gran dificultad para el aparato médico jurídico de adjudicarle un sexo de manera inequívoca al momento de nacer. De igual modo, este proyecto desarrolla la conciencia de que la identificación de una persona con dicha categoría, con la categoría mujer o con las categorías mujeres, no es un evento que ocurre al momento de nacer y permanece inmutable para todos a lo largo de nuestra vida. Hay personas que se le adjudica, ¿verdad?, ese sexo al momento de nacer y a lo largo de su trayectoria vital establecen una relación de redefinición o reidentificación de ese sexo asignado por otros al momento de nacer. Así, esta investigación lo que plantea es que el sexo y el género también están en disputa, ¿verdad? El sexo y el género están en signos de interrogación y particularmente el pretendido absoluto de los cis mismo también está en disputa. Les hablaba del contexto de mi investigación y justamente a lo que me refería de manera muy rápida y apresurada, porque lo que quiero es extenderme en el diálogo ulterior. Mi primer proyecto de investigación trabajó específicamente con la producción de una escritora española de la segunda mitad del siglo XX en comparación con las revistas feministas y la revista Bola, y particularmente se fijaba en cuáles son esos perfiles, esas figuraciones de lo que es ser mujer o lo de que debe ser mujer en la sociedad española moderna y contemporánea. Mi segunda investigación, por su parte, volvió a fijarse de manera particular en el concepto mujeres, en plural, poniendo su atención específicamente en un evento que ocurre en el siglo XVIII, específicamente en el 1766, que es el motín contra Esquilache, y cómo las mujeres del siglo XVIII español tuvieron un rol protagónico en ese levantamiento contra lo que ya era evidente, era el proyecto de la modernidad con todos los resabios de dominación y de control y de disciplina del Estado moderno eurocentrado. Finalmente, como pueden ver, en esas dos investigaciones, el concepto, la palabra mujeres en plural es un denominador común, ¿verdad? Cuando yo llego a este nuevo proyecto, a este tercer proyecto, es una ruta, ¿verdad? A través de o a partir de el marco teórico y conceptual de los estudios culturales peninsulares o los estudios culturales españoles, comienzo indagando sobre mujeres que lucharon en el frente de la Guerra Civil Española. Esa fue la génesis de este proyecto. Y a mí me interesó particularmente fijarme en esa población invisible, ignorada, en el contexto y en la efervescencia, dicho sea de paso, de la aprobación de la ley de la memoria histórica en España.
Así que yo empecé otra vez este proyecto tratando de seguir la pista a cómo fue esas vidas o cómo fueron esas vidas de las mujeres que lucharon de manera militante, no solamente como apoyos de la resistencia a la invasión y la ocupación de Franco y sus secuaces. En ese proceso di con lo que para mí es el punto de partida central de mi investigación, que es el movimiento memorialista en España, que fue el que impulsó, ¿verdad? Esfuerzos ciudadanos, esfuerzos comunitarios, esfuerzos colectivos de asociaciones que lucharon precisamente para que se aprobara una ley de recuperación de la memoria enfrentada al pacto de silencio, de olvido y de amnesia que supuso la nueva Constitución española con la llamada transición del franquismo a la democracia. Y una de esas asociaciones con las que entré en contacto fue precisamente la Gavilla Verde, y esa asociación fue quien me puso al tanto, ¿verdad? Quien me informó sobre Teresa Pla Meseguer como una de esas mujeres que había luchado en el frente, pero no en el frente de batalla durante la Guerra Civil Española, sino en el frente de la resistencia maqui o la resistencia de guerrilla que se desencadenó o que fue como la continuidad de la Guerra Civil Española una vez concluidas las hostilidades. Así que la Gavilla Verde es una asociación de ciudadanas, ciudadanos que luchan por restituir esa memoria de los silenciados y las silenciadas de la Guerra Civil Española y de la eventual dictadura, y específicamente identificaron a Teresa Pla Meseguer como una de esas mujeres que luchó en el frente, ¿verdad? Cuando tuve noticias de quién era Teresa / Florencio Pla Meseguer, o Florenci Pla Meseguer, mi proyecto cambió de manera dramática para siempre. De hecho, el primer discurso, el primer texto que forma parte del discurso literario, que es uno de los discursos principales que analizo en mi libro, que se publica pretendiendo recuperar la memoria de Florencio Pla Meseguer, es precisamente una novela que se publica en el 1978, recién estrenada La democracia en España, y se titula La pastora, el maqui hermafrodita. Maqui, para aquellas personas que no están familiarizadas con el concepto, es una lucha de guerrilla que ocurre principalmente en las zonas montañosas y que tiene una larga tradición en el contexto europeo de luchar precisamente contra regímenes fascistas. Así que Florencio Pla Meseguer se convierte precisamente en el año 1949 en uno de esos maquis que luchará contra la dictadura de Franco. El segundo texto que tengo conocimiento de su existencia es la historia biográfica de la pastora del Monte Almito, de José Calvo Segarra, que es un texto que en buena medida se plantea como la historia verdadera, ¿verdad? O la verdad sobre Florencio Pla Meseguer en oposición o en contraste con esa memoria que recoge la primera novela, La pastora, el maqui hermafrodita, de Manuel Villarrazo. Así que ese es el segundo objeto de estudio o el segundo texto que forma parte de esta investigación. Por esa ruta, por la ruta de Calvo Segarra y de esta ingente documentación que él propone, José Calvo Segarra es periodista de profesión, pero el texto se concibe como un texto de historia biográfica, doy con lo que va a ser el punto de partida de mis fuentes primarias, que es el expediente sumario 96-1949, que no es otra cosa que el expediente del aparato jurídico, del aparato de orden, control y disciplina del franquismo, que se levanta contra Florencio Pla Meseguer, quien a su vez es identificado como un delincuente, ¿verdad? Por resistir la dictadura y por tener una anatomía en fuga, por tener una anatomía frontera que era difícil de identificar y difícil de clasificar.
Así que así surge el tercer texto primario para esta investigación, y estoy dándoles esta relación porque me parece importante para nuestros estudiantes el reconocimiento de que muchas veces empezamos una investigación con unas ideas, con unas intuiciones, con un problema incluso bastante claramente definido: estudiar las mujeres españolas que lucharon en el frente de la Guerra Civil Española, y de pronto los documentos, los hallazgos nos van redirigiendo las rutas y nos van marcando lo que termina siendo el proyecto de manera definitiva. Finalmente, estando yo ya redactando y escribiendo y procesando mis fuentes primarias, se publica la segunda novela sobre Florencio Plame Seguer, que en el 2011, Donde nadie te encuentre. De hecho, yo estaba en España cuando entro en conocimiento con esta segunda novela, precisamente consultando en el archivo del Departamento de la Defensa de las Fuerzas Armadas de España en Madrid. Precisamente estaba consultando el expediente sumario 96-1949. Así que ahí me entero que surge o sea, que se publica esta segunda novela, que además es una novela que tiene uno de los premios, que recibe uno de los premios más prestigiosos en el contexto de los premios a novelas en España, el premio Nadal. Por tanto, lo que quiero puntualizar es que esos fueron mis objetos de estudio, y esos objetos de estudio de esa factura discursiva tan múltiple exigen una metodología y un marco teórico trans también, una metodología y un marco teórico multitransdisciplinario que ponga en conversación textos de diversa índole. En esta plantilla fundamentalmente me interesa destacar lo que son tres de mis contertulias más importantes, particularmente, bueno, Simone de Beauvoir, ya mencionada, Judith Butler, también mencionada de manera implícita en la aseveración que hice de que no solamente está el género en disputa, uno de sus clásicos, sino también el sexo está en disputa, y ese es uno de los elementos que desarrollo en el libro. Y finalmente, y esto me parece para mí bien importante a propósito del comienzo de mi intervención, que fue la contextualización desde dónde investigo, desde dónde denuncio, desde dónde formulo problemas y elaboro preguntas, y por supuesto llego a conclusiones pues desde mi localidad, y en ese sentido integro a la conversación sobre la intersexualidad y los sistemas de pensamiento de Simone de Beauvoir y Butler la figura de nuestra Gloria Anzaldúa, específicamente en la apreciación de lo maravilloso y de lo extraordinario de lo que ella llama los mitad y mitad, que no es otra cosa que cuerpas que tienen atributos tanto del sexo femenino como del sexo masculino convencional, pero también, y es el concepto de frontera aplicado a esta anatomía irreverente, a esta anatomía rebelde, a esta anatomía que se niega a ser clasificada y a decir su nombre con las palabras y con los códigos habituales. ¿Cuáles fueron las preguntas que guiaron, las preguntas generales, ¿verdad? Porque cada capítulo tiene preguntas bien específicas que se organizan en función de cada uno de los discursos que se analizan capítulo por capítulo. Son estas tres, ¿verdad? ¿Qué reto supone la persona intersexual a la matriz cis heteronormativa? Esa es una pregunta transversal, ¿verdad? Que atraviesa todos y cada uno de los capítulos. ¿Cómo es recuperada la memoria de una persona intersexual maqui en los discursos del derecho, la literatura y la historia, que son los marcos discursivos de los textos primarios o de mis objetos de estudio? Y finalmente, y me parece que esta tercera pregunta es central, ¿cómo puede reivindicarse la memoria otra? ¿Y por qué es urgente hacer eso para el presente y para el porvenir? Yo no he llevado el tiempo, pero quisiera que alguien me dijera cuánto tiempo me queda, si es que me queda. ¿Alguien ha llevado el tiempo? Yo estoy despistada, pero No se preocupe, empezamos a las mismas 11:35, así que serán 20 minutitos, estamos casi ahí. Estoy casi terminando, Sobeida.
Sí, Se me me está, faltarían ok. como unos 5 minutitos. Muy bien, perfecto. Pues voy a ir rápidamente porque no les quiero anticipar los contenidos específicos, pero sí le quiero dar como en una especie de condensación las tesis de cómo esos textos primarios que yo analizo abordan la figura intersexual y rebelde de de Florencio Teresa Plame Seguer. Todos esos nombres tienen una importancia enorme en mi reflexión en el texto. El expediente sumario, ahí tienen la página titular, una foto de cuando apresan a Florencio en el 1960 y su firma, que aparece múltiples veces en el expediente sumario. Entre la negación y la afirmación. El expediente sumario insiste en negar la existencia de la intersexualidad, no dicho así, pero en negar la diversidad de cuerpos y los grados, ¿verdad?, de diferencia que hay en las anatomías humanas, pero al mismo tiempo en la propia negación las afirma. Y ahí hago un análisis del lenguaje, hago un análisis del sistema carcelario, hago un análisis de los argumentos para, que se esgrimieron desde la perspectiva del derecho y la medicina para enjuiciar a Florencio Plame Seguer. La novela de Villarrazo, que fue la de 1978, tiene 3 ediciones y las 3 ediciones responden a multiplicidad de momentos, siendo la central la pastora, el maquia hermafrodita, la de 1978. La de la izquierda, la de mi izquierda, que es la más borrosa que se ve, que dice la pastora, la primera novela que recuperó la memoria de el maqui hermafrodita, surge justo después que se publica la segunda novela como una especie de respuesta de que Manuel Villarrazo había sido el primero. Hay toda una reflexión sobre el asunto de la verdad, la mentira y el plagio, ¿verdad? Como una estrategia que realmente estamos haciendo constantemente de las vidas de otros. Finalmente, bueno, no finalmente, la biografía histórica tiene analizo cómo utiliza el rumor y los recuerdos como materia prima para hablar de la historia verdadera de Teresa Florencio Plame Seguer, que es como escoge llamarle José Calvo Segarra. Y finalmente, la novela del 2011 premiada es una novela sobre una pesquisa, es una novela sobre una investigación de esta figura, y yo hago un planteamiento de que es una novela que pretende insertarse en una agenda de reparación de la figura de Florencio, de la cual también se fuga, y el título es bastante elocuente. Quisiera concluir mi presentación planteando lo que para mí es pertinente de una investigación sobre la memoria y específicamente sobre una figura que vivió la segunda mitad del siglo XX y murió a principios del siglo XXI en el contexto español. ¿Qué nos tiene que decir eso a nuestro hoy, a nuestro contexto en Puerto Rico? En primer lugar, para que venza la justicia, para que realmente nuestro trabajo sea pertinente para una labor de justicia social, las memorias de las vencidas y les vencidas y de las marginadas deben ser recuperadas, reconocidas y reparadas. Y a la par, las personas intersexuales deben ser justipreciadas en sus términos y así se abonará una investigación ética queer. Y quiero, para explicar ese segundo punto, sencillamente leerles un parrafito y con esto cierro mi intervención. La breve e incompleta relación hecha hasta aquí denota uno de los dilemas fundamentales a los que me he enfrentado en este proyecto. ¿Cómo nombrar a la persona que estudio sin violentarle una vez más? ¿Cómo honrarle sin imponer mis expectativas políticas o teóricas? ¿Cómo llamarle según sus deseos y a su vez retar la norma del sexo verdadero y del dimorfismo compulsorio que tanto silencia y que le ocasionó a Florencio de múltiples formas hondo dolor? He ahí las interrogantes que considero deben inspirar una crítica ética queer, esa que reivindica y respeta a las otredades queer sin imponerse como saber autorizado. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Lisette.
Fantástica exposición. Voy a proponer que concentremos todas las preguntas para el final, tanto las preguntas hacia la presentación de Lisette como las que vamos a tener sobre la presentación de Daniel. En el caso de Daniel, el libro pues también se trata de un libro nuevo, es un libro que comparte, de hecho, el sello editorial con En Fuga. El de Daniel es del 2019, pero quedó atrapado, pillado ahí, ¿verdad? Por esta cosa pandémica. Dio estado de excepción, suspensión del derecho e insurgencia de las corporalidades vivientes. Es como el de Lisette, un libro hermosamente escrito y el tema es fascinante, ¿no? Eh, Así que yo creo que vamos a bailar un poquito con Daniel eh, para ver entonces dónde es que se inscribe el cuerpo en esos lenguajes normativos. Así que, pues Daniel, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Mabel, y nada, súper feliz de estar compartiendo, ¿no? Desde este otro lado del Océano Atlántico. Así que eso, muchísimas gracias, Mabel, a Zobeida por hacerlo también posible, a Carmen Maldonado por la presentación y gracias siempre pues, a Lisette, ¿no? por hacerme cómplice de tantas provocaciones y tantas cosas bonitas, ¿no? como la publicación de Bioestado de Excepción. Claro, después de... una de las cosas que ha planteado Lisette, ¿no? Al final de su intervención, la necesidad de esa recuperación de la memoria, de verdad, justicia y reparación, pues me gustaría empezar con una anécdota que me ha pasado esta mañana. Bueno, aquí son las 6:10 de la tarde y esta mañana en clase mis estudiantes habían hecho unas entrevistas en la calle porque estábamos trabajando en clase precisamente la nueva, bueno, el nuevo borrador de ley que hay en España, una futura ley, si se aprueba, de memoria democrática, una ley de memoria histórica, pero ya reformulada. Y estuvieron haciendo entrevistas en la calle a personas mayores, personas de 80, 90 años, aquí en Granada. Y curiosamente, de las cosas que me comentaban los estudiantes esta mañana, era, bueno, primero que solo pudieron entrevistar a hombres, porque las mujeres, cuando iban acompañadas de hombres, dejaban hablar a los hombres, y cuando iban solas no querían hablar. No querían hablar de lo que pasó en la dictadura franquista, ¿no? Que hayan vivido. Y todas las personas que han entrevistado, todas les hablan de que aún hoy tienen miedo. Las personas que hoy me pusieron el vídeo, los estudiantes, todas decían que tenían miedo aún hoy, hace 40 años, ¿no? Fue en el año, bueno, más de 40 años. El año 75 fue cuando murió el dictador, en el 78 tenemos la transición y aún hoy hay personas que tienen miedo, ¿no? Quizás ese miedo es precisamente porque no se ha hecho una labor de recuperación de la memoria, ¿no? Y tantas personas pues siguen viviendo en el olvido y entre ellas pues Plame Seguer, pero voy a compartir pantalla, Plame Seguer que ha trabajado tanto, ¿no? Lisette para su libro y que, no sé si estáis viendo la pantalla, un Se PDF. ve perfectamente. Se ve Vale. perfectamente. Pues eso, en Plame Seguer, que además pues, muere en 2004 y muere como un delincuente en España, porque tenemos este sistema. Plame Seguer fue como ha dicho Lisette, una persona que luchó por la democracia, que luchó contra el fascismo y que murió como un criminal en democracia, paradójicamente, ¿no? Porque tenemos este sistema español, este sistema jurídico español que aún no ha anulado las sentencias que condenaron a tantas personas que lucharon por la democracia, ¿no? Posiblemente con la nueva ley, si se aprueba, pues esto se reparará y esa labor de verdad, justicia y reparación, pues se pueda llevar un poquito más y eso sea posible que Plame Seguer, por ejemplo, pues por fin se ha borrado su expediente de criminal en la justicia española, ¿no? Los tribunales de justicia españoles. Pues en Fuga de Lisette y mi Bioestado de Excepción, pues comparten
estas violencias sistémicas, estas violencias que van a constituir un sistema educativo, un sistema médico, un sistema jurídico, que van a atravesar incluso nuestro sistema, no solo en la dictadura de Franco en España, sino en las actuales democracias, ¿no? Bioestado Excepción fue un libro que se escribe a raíz del Congreso del Otro Lado, en Mayagüez, que coordina Lisset, me provocó para llevarlo al libro, ¿no? a escribirlo. Y claro, lo que en un principio era pues eso, un diagnóstico, no me iba a esperar que ese bioestado de excepción se iba a convertir en global de forma tan bruta, ¿no? tan horrorosa como la que llevamos pasando más de un año o año y medio, ¿no? Pero es que el subtítulo del libro, que es donde me quiero centrar hoy, la idea de suspensión del derecho, ¿no? Suspensión de derechos, suspensión del derecho, que estaba pensado, ¿no? por ejemplo, con la propia vida de Pla Messeguer, donde sus derechos humanos pues, fueron suspendidos, ¿no? Pero estamos en un momento histórico, o en un momento político, social, en el que hay muchos discursos que incluso de personas o de espacios que uno pensaría que son espacios aliados, que están reivindicando la suspensión de derechos de las personas trans, de las personas intersex, de las personas no binarias, ¿no? Es decir, hay todo un discurso, por lo menos en España, no sé si es ya un entramado mundial, pero aquí en España es muy fuerte, un discurso trans excluyente, un discurso de exclusión de las garantías para que las vidas de las personas trans, para que las vidas de las personas intersex, para que las vidas de las personas no binarias, pues sean vidas vivibles, sean vidas sostenibles y dignas de ser vividas. Pues como digo, hay todos unos discursos que están abogando por esta suspensión de los derechos, ¿no? O esta suspensión de estas garantías que, aunque sean solo formales, pero que nos permiten tener una vida vivible. Y sobre eso quería plantearos la conversación hoy. Cómo estos discursos, cómo se elaboran estos discursos, cómo estos discursos entran o funcionan a partir de una falacia, que es una falacia naturalista que planteo en el libro, que llamo la coherencia narrativa de los cuerpos, que luego hablaré. Y eso, al final, en un momento de conflicto, incluso dentro de los feminismos, pues figuras como la de Pla Messeguer pues nos obligan a repensarnos, ¿no? A repensar nuestras corporalidades y cómo se construyen nuestras corporalidades en torno a una serie de normas, cómo se construyen estas normas, ¿no? Pues sobre esto es lo que quiero plantearos, ¿no? Primero un poco de contexto en España. En 2016-2017 se forma un grupo de trabajo en torno a la plataforma de derechos trans, que es una plataforma, es un colectivo que engloba a casi todas las asociaciones de personas trans del Estado español. Entonces esta plataforma crea un equipo de trabajo para elaborar un proyecto de ley. Tuve la fortuna de participar en ese equipo de trabajo y en 2017 redactamos un proyecto de ley. Y es un proyecto de ley que al final un partido político, en este caso pues, Unidas Podemos, lo registra en el Congreso de los Diputados y Diputadas para que se tramite y finalmente, pues, si hay una mayoría parlamentaria, se apruebe este proyecto de ley. Lo que pasa es que la legislatura murió, en fin, acabó la legislatura y cuando todos los proyectos de ley también acabaron. Entonces, bueno, fue una oportunidad que se tuvo, fue una experiencia súper bonita. Pero bueno, los tiempos de la política hicieron que no se pudiera aprobar. Luego en 2019 se hace un nuevo proyecto de ley y pasó lo mismo. Al final tampoco se logró aprobar y en 2020 todo cambia. En 2020 entra a gobernar el Partido Socialista, que es un partido de centro, con Unidas Podemos, que es un partido, pues está el Partido Comunista, está partidos ecologistas, es decir, un conglomerado de partidos feministas, antirracistas, de izquierdas, que por ejemplo, que van a tener el Ministerio de Igualdad en el gobierno, en ese nuevo gobierno de coalición en España. Pues ese Ministerio de Igualdad
que va a tener en la cabeza a Irene Montero. Irene Montero va a empezar a retomar, o va a retomar, mejor dicho, las... no sé si escucháis un ruido, es que creo que mi vecino está duchándose y se escucha. Lo siento, espero que tarde poco. Bueno, decía, Irene Montero, la ministra de Igualdad de Unidas Podemos, retoma esta propuesta de ley de 2017, vuelve a reelaborarla con asociaciones de personas trans, personas intersex, personas no binarias, para precisamente romper con todos estos violencia sistémica que construyen nuestro sistema educativo, social, médico, jurídico. Y creo que fue en enero o en febrero de este año, se hace público ese borrador de ley. Y ante este borrador de ley comienzan los ataques previstos de los conservadores, ultraderecha, tradicionalistas, católicos. Estos eran ataques previstos, pero lo que no se podía imaginar, no lo podíamos imaginar, eran ataques desde otros lugares que pensábamos que eran lugares aliados, o por lo menos son lugares que al 80% de cuestiones hay acuerdo y hay lucha en común, ¿no? Que son una parte del feminismo y una persona en concreto, que es la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que también ha sido una de las voces más visibles contra estos proyectos de ley que hacen que la vida de las personas trans, de la vida de las personas intersex o la vida de las personas no binarias pues puedan ser vivibles, ¿no? Como digo, este es el contexto en el que estamos y es un contexto en el que las personas intersex y las personas trans van a ser negadas no solo en sus derechos, sino en su propia subjetividad, ¿no? Van a desaparecer de la agenda política, o van a querer que desaparezcan de la agenda política, ¿no? Les traigo algunos tweets de Twitter. He quitado el nombre de las personas por no señalar, salvo el de una persona que es de Hazte Oír, que es una organización ultracatólica que sacó hace 3 años un autobús naranja diciendo que los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, que no te engañen, ¿no? Un mensaje hipertransfóbico e interfóbico. Pero bueno, de esos tweets, por ejemplo, me quedo con o sea, cómo elaboran un discurso de mofa, de insulto, de escarnio sobre las personas trans e indirectamente sobre las personas intersex, ¿no? Por ejemplo, dicen, la próxima vez que escucha a un machito quejarse porque no llega a fin de mes, le diré que se calle porque está ofendiendo a los trans pobres, millonarios que se sienten los más pobres de los pobres, ¿no? Comparando a las personas trans y la vulnerabilidad de las personas trans con, en fin, o probabilidad de que un hombre autodeclarado transgénero, se está refiriendo a una mujer trans, cometa un delito sexual, misma que en resto de hombres, más del 95%. Estos tweets son de personas con una visibilidad dentro del feminismo español muy fuerte, que son personas cuyos discursos saben que van a llegar a miles de personas. Y están comparando, haciendo estas ridiculizaciones, incluso pues comparan a las personas trans con perros y gatos, en fin. Hay un discurso de una violencia desde estos feminismos trans excluyentes, por lo menos en el contexto español, muy, muy fuerte, ¿no? Y lo que quiera plantearle, bueno, y estos discursos, como digo, llegan incluso hasta el mismo gobierno, la parte de coalición del gobierno del Partido Socialista, encabezada por la vicepresidenta Carmen Calvo, que en junio del año pasado firmó un manifiesto, era un argumentario interno del partido, para decir que las personas trans no deberían, básicamente decir que las personas trans no deberían tener derechos, ni las personas intersex. Porque, y voy a leer, dicen, el sexo es un hecho biológico, se refiere a las características corporales, biológicas y fisiológicas que definen y diferencian a los humanos como hombres y como mujeres, ¿no? Están asumiendo el binarismo en una clave biologicista, en una clave cerrada, en una clave de inmutabilidad. Y esto, como decía, esto entra dentro de una falacia, que es la falacia llamada naturalista. La falacia naturalista que analizo en el libro es aquella que confunde el ser con el deber ser. El ser es aquello que podemos empíricamente verificar. Es decir, yo puedo verificar si ahora a las 30 personas que estamos aquí
a 32 personas, yo os pregunto si alguien ha tomado café hoy, imaginad que 20 me dicen que sí han tomado café. Yo puedo verificar empíricamente eso. O puedo verificar qué talla de zapato utilizan. Lo verificamos y sacamos que el 80% de personas sí han tomado café. Y que el 80% de personas utilizan X talla de zapato. Eso es un ser, eso es algo verificable, eso pues tenemos mayorías y minorías, ¿vale? De ahí podemos extraer una norma, un deber ser, por ejemplo, prohibida la entrada a esta sala virtual a las personas que no hayan tomado café. Prohibida la entrada a esta sala virtual a aquellas personas cuyo calzado no sea el número exacto, ¿no? Esa es la falacia de un ser, algo empíricamente verificable, que puede establecerse una mayoría a partir de ahí, derivar una norma. Obligar a las personas a tener un cuerpo determinado, obligar a las personas o prohibir a las personas tener acceso a garantías jurídicas. Esa es la falacia en la que pienso que se basa el discurso trans excluyente y el discurso interexcluyente, ¿no? Y esto en un contexto, además, y aquí les dejo el informe que sacó el año pasado la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, que no es una institución queer, que no es lo más comunista del mundo, es una institución que depende de la Unión Europea, que nos planteaba cómo, en concreto hacia las personas intersex, la violencia que sufren, que 2 de cada 3 personas intersex han sido sometidas a tratamientos médicos sin su consentimiento en Europa. Es decir, casos de mutilación, casos de tortura, 2 de cada 3 personas en Europa. Que casi la mitad de las personas intersex en Europa han sufrido burlas, han sufrido insultos por parte de quienes trabajan en los registros civiles. Los registros civiles donde vamos a, por ejemplo, a hacer nuestro documento nacional de identidad, a hacer nuestro pasaporte, pues casi la mitad de las personas intersex ha sufrido burlas de estos trabajadores que muchas veces son policía, los que están ahí. Este es el contexto de violencia sistémica que tenemos en Europa sobre la población intersex, pero sobre la población trans, índices de desempleo del 80%, feminicidios que no son considerados feminicidios, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, un contexto de violencia que, por ejemplo, hizo que, conocen seguro el caso de Caster Semenya, la atleta sudafricana, que en 2009 batió un récord mundial y sus propias compañeras la denuncian diciendo que es un hombre que se está haciendo pasar por mujer, ¿no? La someten a un proceso judicial y al final la declaran inocente, entre comillas, dicen que es una mujer intersex y ahí queda la cosa. Lo que pasa es que hace 2 o 3 años de nuevo se abrió el juicio o de nuevo se abrió la polémica y a día de hoy Caster Semenya no puede trabajar, no puede competir deportivamente porque desde hace 2 o 3 años, primero es obligatorio que las mujeres deportistas o las mujeres se sometan a controles de identidad de género, consistentes en ver los genitales y hacer análisis de hormonales, y se prohíbe que las mujeres con una producción de testosterona superior a 0,5 nanomoles se les prohíbe competir, salvo si se someten a un proceso químico que puede llevar a la esterilización, que puede llevar a problemas cardiovasculares, que puede llevar a diabetes, que puede llevar incluso a cáncer, ¿no? Es decir, someter a una persona, en este caso una mujer intersex, a un proceso de poner en peligro su salud para poder competir. Es decir, para poder sobrepasar una norma que dice que 0,5 nanomoles de testosterona en sangre hacia abajo, eres mujer, si no, no puedes competir ni en competiciones de mujer ni en competiciones de hombre. O que llevó por otro caso de violencia que quizás no sea tan conocido, pero que también va en esta línea, es en España, desde hace 2 años, con el gobierno en solitario del Partido Socialista, se aprobó una orden, una norma, una orden ministerial por la cual se prohibió a las personas intersex trabajar en el ejército y en la Guardia Civil. La Guardia Civil es una policía militarizada. Es decir, que no pueden trabajar en el deporte, no pueden trabajar en el ejército ni en la policía militarizada. Pero la cuestión es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué una persona intersex no puede ejercer estos trabajos? Y esto, y me voy un año antes, a 2018, esto en un contexto en el que en España fue condenada. Y España, además de otros 11 países, hasta el día de hoy, Naciones Unidas va analizando cómo los países que han suscrito la Convención de Derechos del Niño y de la Niña, pues va analizando cómo están implementando esta convención
y anualmente pues analiza los países. Pues en España le tocó en 2018 analizar cómo se estaba llevando a cabo y España fue condenada por Naciones Unidas por torturar y mutilar a menores de edad intersex en hospitales públicos españoles. Esto es un delito muy grave. Es decir, obviamente es una condena simbólica, no tiene efectos por ninguna parte, pero España se demostró que sigue hoy, a día de hoy, torturando y mutilando a menores intersex. Aquí, por ejemplo, la declaración de una chica que fue mutilada a los pocos años de vida. Mutilación que consistió no solo en una clitoroplastia, en una extirpación parcial del clítoris, una ablación del clítoris, sino también la construcción de una neovagina, porque se entendía que su vagina no era lo suficientemente grande como para que el día de mañana alguien pudiera penetrarla, ¿no? Y esta neovagina pues tiene que ir dilatándose periódicamente, con un dildo cada vez más grande para conseguir la abertura que se necesita para ser penetrada, ¿no? Porque obviamente la heterosexualidad se entiende como algo natural, ¿no? Y lo más doliente de todo esto, y lo tengo resaltado en negrita ahí, como cuando tenía 4 años, que fue cuando lo operaron, por primera vez, la ataron a la cama en el posoperatorio y no le dejaron ver a la familia, ¿no? Sí, pensad eso, en una niña de 4 años que está atada a una cama, que está con calmantes o que siente dolor y que está sola. No puede ver siquiera a su madre o a su padre, ¿no? Pues esto es la realidad de lo que ocurre en España, pero que ocurre en muchos países del mundo, ¿no? Con las personas intersex. Claro, la cuestión es ¿por qué? ¿Por qué las personas intersex, pero también las personas trans, son sometidas a estos procesos de mutilación, de tortura, y al mismo tiempo los discursos trans e interexcluyentes que dicen no está pasando nada, no merecen derechos o son violadores, etcétera, etcétera, ¿no? Los discursos TERF. En el libro planteo lo que llamo la coherencia narrativa de los cuerpos, ¿no? Como que nos obligan a narrarnos de forma coherente. Y nos obligan a narrarnos de forma coherente de la siguiente forma. Nos dicen, nos dividen en normalidad y patología, ¿no? Y normalidad quiere decir legal, moral, bello. Y lo normal es que nuestro sexo esté predeterminado biológicamente. Es decir, que si mi par de cromosomas es XY, yo de forma coherente debo tener pene, testículos, de forma coherente generar testosterona superior a 0,5 nanomoles, como dicen en el ámbito deportivo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Tengo que manifestarme desde la masculinidad y debo proyectar mis relaciones afectivos sexuales hacia cuerpos con cromosomas XX, que de forma coherente deben tener ovarios, deben tener útero, que de forma coherente deben generar menos de 0,5 nanomoles de testosterona en sangre, que de forma coherente deben manifestarse desde la feminidad y que de forma coherente deben proyectar sus relaciones afectivos sexuales hacia cuerpos con cromosomas XY, ¿no? Y así hasta el infinito. ¿Qué pasa si alguien rompe esa coherencia? Bien en las características sexuales, bien en la identidad de género, bien en la orientación sexual, que va a ser situado en la patología, ¿no? Una persona que no tiene cromosomas XX o XY, sino XXY, X0, o que es una mujer, con barba, o es un hombre que menstrua, o es una persona trans, o es una persona LGTBI en general, ¿no? Que la cuestión es que va a ser clasificada en la patología jurídicamente, el caso de Plames-Seguer, históricamente, hasta bien entrado el siglo XVIII, pues implicaba el asesinato, es decir, esta persona es una persona intersex, una persona hermafrodita, tiene que ser quemada en la hoguera. Esto es lo que pasaba hasta bien entrado el siglo XVIII, por lo menos en Europa. A partir del siglo XIX va a ser la medicina la que ya no mate al sujeto, sino lo corrija. Hay que corregir a ese sujeto. Y ahí comienzan toda la época de las cirugías, ¿no? Que llegamos hasta hoy en día, donde se hacen, como he dicho antes, clitoridectomías, clitoroplastias, que son al final ablaciones del clítoris, vaginoplastias, etcétera, etcétera, ¿no? Cirugías sin consentimiento de las propias personas. Yo decía que en Europa 2 de cada 3 personas intersex no han podido dar su consentimiento para este tipo de tratamientos, que no solo son cirugías, son experimentación hormonal, tocamientos, fotografías, exploraciones, visitas diarias o cotidianas, ¿no? a los profesionales de la salud, ingresos hospitalarios, cicatrices, heridas que no dejan de sangrar. Es una problemática, como digo, que Naciones Unidas en 2013 ya planteó que es un caso de tortura, ¿no?
Pues como digo, esta es la coherencia que nos obligan a vivir, y si alguien es situado en la patología, tiene que ser corregido. Desde terapias de aversión, por ejemplo, para personas LGTB, pero también, como digo, cirugías de normalización genital contra personas intersex, o, por ejemplo, en España, para que una persona trans pueda cambiar su sexo registral, es decir, su sexo en el documento nacional de identidad, en el pasaporte, para poder hacer ese acto jurídico, es un acto jurídico. Se le va a pedir que modifique y ponga en riesgo su vida a partir de procesos médicos, en este caso de 2 años de hormonación. Y si una persona no quiere hormonarse, pues no puede cambiar su sexo registral, ¿no? Esta es la violencia que existe y que se justifica y que desde estos discursos tan excluyentes, ¿no? Bueno, por ir terminando, esto obviamente, todo este binarismo, ¿no? que se plantea como algo natural, se construye, por ejemplo, en las facultades de medicina. Esto es la imagen que están viendo en la Facultad de Medicina de aquí de la Universidad de Granada, donde se enseña, este es el tema dedicado en pediatría, dedicado a la intersexualidad. Se utilizan conceptos del siglo XIX en primer lugar, como pseudohermafroditismo, y en esa facultad lo que se enseña es que esto es una patología, que esto es una enfermedad, que hay que corregir lo antes posible. Y lo antes posible es, si hay una ambigüedad genital, es decir, una intersexualidad que se ve en los genitales, hay que intervenir nada más en nacer el bebé. Y si no, en los primeros 18 meses de vida, ¿no? Como creó John Manning, que fue este que tenéis en pantalla, con los ojos tapados, un poco de cómo él hacía con los miles de niños y niñas que fotografió desnudos, tapándole los ojos. Pues al final, lo que planteaba John Manning era esto, hay que someter a procesos quirúrgicos, procesos hormonales, olvidarnos de los derechos al derecho al libre desarrollo de la personalidad, olvidarnos del derecho a la integridad física y moral, olvidarnos de los derechos humanos, porque una vez que se entra en el quirófano como una persona intersex, todo eso desaparece. Una persona intersex en un quirófano no tiene derechos. Por eso hablaba de un estado de excepción, o de un estado de excepción sobre la vida, un estado de excepción. Porque en el quirófano desaparece cualquier derecho y lo único que hay es una decisión del soberano, que en este caso es el profesional de la salud, que va a construir un cuerpo sobre el que esa persona no ha tenido ningún tipo de decisión. Y que eso va a hacer que muchas personas intersex, luego en la adolescencia sobre todo, rechacen esa construcción quirúrgica que le han hecho y que muchos al final acaben suicidándose, ¿no? Y estamos hablando de menores de edad, no estamos hablando, es decir, que la cosa se agrava aún más. Bueno, por no extenderme más, como decía, todos estos discursos transexcluyentes, interexcluyentes, están planteando una normatividad, es decir, están planteando que el binarismo hombre-mujer predeterminado biológicamente es algo natural, y que cualquier corporalidad que se salga de ahí será una corporalidad que debe ser patologizada, intervenida, corregida, ¿no? Porque no cumple con esa norma, ¿no? Y por eso al final este binarismo es un binarismo que mutila, ¿no? Y que somete a procesos de tortura a menores de edad, ¿no? Y, bueno, también a mayores, pero especialmente a menores de edad. Entonces concluyo como con el último capítulo de Estado de Excepción planteaba la necesidad de articular mecanismos jurídicos sobre la base de nuestras corporalidades, es decir, ya no atendiendo a abstracciones como puede ser la abstracción de la persona, de la ciudadanía, sino nuestros cuerpos, ¿no? Nuestros cuerpos, qué necesidades tienen y que el derecho vaya a esas necesidades, ¿no? Por eso, por ejemplo, bueno, el subtítulo del libro es Suspensión del derecho y la segunda parte es Insurgencia de las corporalidades vivientes. Esa insurgencia de las corporalidades vivientes, por ejemplo, se está tratando de hacer con estos borradores de leyes que el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, en España, está tratando de llevar, y que Argentina lo logró en 2012, Malta en 2015, Portugal en 2018, es decir, que hay legislación internacional que está diciendo que los cuerpos deben estar situados en el centro, que tienen necesidades, que son sometidos a procesos de vulnerabilidad, y que el derecho tiene que dar respuestas a estos procesos de vulnerabilidad. Y por eso esa necesidad de insurgir, ¿no? de esa insurgencia, que en estos, como digo, en estos dos proyectos, en los proyectos de ley del Ministerio de Igualdad, pues trata de reparar, ¿no? De hacer esa verdad y justicia y reparación hacia las personas trans y a las personas intersex, pero que nos encontramos, como decía, y ya termino, con ese bloqueo, ¿no? Por parte
muchas veces de aliadas, lamentablemente de aliadas que en otras luchas, y que aquí nos están planteando, nos están construyendo un monstruo, están construyendo a la persona trans o a la persona intersex como un monstruo que hay que eliminar, corregir, desactivar, expulsar, ¿no? Entonces, yo me quedo aquí para no ocupar más tiempo del debate y nada, de nuevo agradeceros que esta escucha. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias por tu presentación. Quiero que se sientan en libertad de formular las preguntas, ya sea mediante el chat o podríamos hacerlo también de manera con el micrófono. Por lo menos aquí en mi asunto hay como una manita, si son de levantar manitas. Pero bueno, también se podría abrir el micrófono. Tengo algunas cosas yo anotadas por aquí, pero quiero comenzar por las inquietudes que surgen de la audiencia más amplia, ¿no? Bueno, Graciela ya tomó la pregunta de Joniel, pero bueno, quiero traerla aquí a la consideración de ambas, ¿no? Porque creo que puede aplicar a los dos. Dice Joniel Muñoz, teniendo en cuenta que el sexo no es un binario y que sexo y género no es lo mismo, pero aún se perpetúa desde las ciencias naturales y sociales, ¿cuál sería un buen punto de partida de la academia para poder incluir y desestigmatizar la intersexualidad? Dice Joniel que en la Universidad de Puerto Rico, en el programa de estudios de género y en ciencias sociales, pues es mínima la atención que se le presta al tema y que en ciencias naturales ni siquiera se toma en cuenta, ¿no? Así que un poco creo que lo que quiere proponerles es ideas, ¿no? De cómo traer esto ante la consideración universitaria. Y a mí me gustaría aprovechar como principio de mi respuesta la anotación que hace la colega Marta Bustillo del Recinto de Ciencias Médicas. Efectivamente, en Puerto Rico tenemos una escuela de medicina, así como la universidad pública está asediada. En este momento nuestra escuela de medicina está particularmente asediada, así que quiero hacer esa nota para que conste nuestro repudio al recorte a la universidad pública de Puerto Rico y específicamente a los programas que están perdiendo su acreditación en el recinto de ciencias médicas, precisamente porque no se están adjudicando los recursos materiales necesarios. Hay allí una escuela de medicina y hay un investigador que se ha especializado en su carrera en el estudio de las intersexualidades desde la perspectiva anatómica, es el doctor Juan Carlos Jorge, como bien plantea Marta. Asimismo, yo creo que se ha ido dando un proceso de apertura en diferentes contextos universitarios respecto al tema de la intersexualidad, pero desde luego, si tuviéramos que mencionar en el acróstico de las iniciales de las diferentes marginalidades sexuales y de identidad de género LGBTQI+, tendríamos que decir que las personas intersex han sido las más invisibilizadas dentro de los contextos invisibilizados, así como las personas trans en su sentido más diverso y amplio. Entonces hay un trabajo que hacer en todos los contextos universitarios, no solamente en los contextos de los estudios de medicina, las escuelas de derecho, los estudios, las facultades de ciencias sociales, las facultades de literatura, las facultades de educación. En fin, yo propongo, Joniel, una educación con perspectiva de género transversal que no solamente se limite a los temas que se tocan, sino que tenga que ver con las dinámicas en el salón de clase, que tenga que ver con el reconocimiento de
que tenemos un colectivo diverso frente a nosotros en cada momento que nos presentamos al salón de clase con diferentes nombres o con diferentes autoidentificaciones, y que tenemos que crear todas y todos conciencia de esas diversidades como punto de partida en el espacio educativo. Yo no quiero ponerme ni mucho menos como ejemplo, pero me gustaría señalar que una pregunta que tenemos que hacer el primer día de clase o en la primera conversación es cómo las personas quieren ser llamadas. Ese es como el primer punto de partida. Ya la discusión conceptual, investigativa, teórica, educativa sobre estos temas, desde luego, es una urgencia. Al día de hoy, 2021, en el contexto en el que vivimos, Daniel insistió mucho del contexto español, yo quisiera insistir en el contexto de Puerto Rico. Hablar de intersexualidad muchas veces es hablar de una palabra absolutamente desconocida y que las personas se te quedan mirando como de qué tú me estás hablando, qué es eso. Así que a mí me parece que hay un trabajo, Joniel, sin duda alguna, extraordinariamente importante, urgente que hacer en todos los contextos educativos, no solamente en las ciencias sociales, en la escuela de medicina, sino en absolutamente todos los campos. Y yo creo que el reconocimiento de esa diversidad de cuerpos, ¿verdad? El reconocimiento del derecho a la vida, del derecho a la educación, del derecho a la autoidentificación y a la corrección de las coherencias institucionales que mencionaba Daniel, es solo un punto de partida. Así que desde luego, a mí me parece que no debemos limitarlo al campo de la medicina o de las ciencias naturales, que tendríamos que insistir en que en cada una de nuestras aulas, en cada uno de nuestros salones de clase, toda persona, independientemente de su cuerpo, de su deseo y de sus identificaciones profesionales, interseccionales, sienta que tiene derecho a existir. ¿Quieres agregar algo, Daniel? ¿O... Sí, bueno, sí, por añadir algunas cositas. Claro, tenemos por lo menos un problema aquí en España, que es que la academia es muy, muy conservadora. Pongo un ejemplo. La semana pasada, mi propio departamento organizó una conferencia que se llamaba, a ver si no recuerdo mal, identidad de género, no, libertad de expresión, identidad de género y pronombres. Claro, uno ve eso y dice, uy, qué bien. Claro, la conferencia, un señor transfobo, antifeminista, que llegó a decir que su tesis era que Carla Antonelli es una diputada española, que está en el Congreso de los Diputados, en el Congreso, en el Parlamento de la Comunidad de Madrid, y Carla Antonelli es la primera política española trans. Ya es una mujer mayor, debe tener 60 años o quizás más, que ya muchos años ya en política, visibilizándose como mujer trans. Pues la tesis de este señor era, la señora Carla Antonelli no es una mujer. Y todo su discurso fue ese. Y claro, dices, mi departamento da la asignatura en la Universidad de Granada de Derechos Humanos, Igualdad y Sistemas de Protección. Esa es una de las asignaturas que da mi departamento. Si la mayoría del departamento, entre los que son fascistas, porque mi departamento está plagado de fascistas, y quienes son trans excluyentes, pues claro, yo me planteo que estarán enseñando en la asignatura de Derechos Humanos a los estudiantes, ¿no? en estos temas. Entonces me da miedo. Entonces, como digo, la universidad es muy conservadora. Ante esto, ¿qué hacer? Pienso que la labor de activismo, academia, tiene que ir ahí de la mano, ¿no? Frente, por ejemplo, a la Facultad de Medicina de Granada, donde se dice que las personas intersex deben ser mutiladas, en cambio la Facultad de Enfermería, que está justo al lado, dice lo contrario, porque hay una persona activista académica que es una profe trans que se niega a enseñar a sus estudiantes que haya que mutilar a las personas intersex, sino que hay que acompañar, hay que plantear la multitud de problemáticas que se van a encontrar, pero no desde la mutilación, no desde la tortura, ¿no? Entonces, curiosamente, dos facultades que están en un edificio al lado del otro, en una se enseña en pediatría
hay que mutilar y en otras se dice no hay que mutilar, ¿no? Pero el problema es que, bueno, el problema no, es que la cuestión es que eso, ese activismo académico o esa idea de académica activista, ¿no? Que tiene que ir de la mano, quizás como freno o contrapeso a todo esto, o toda esta academia conservadora, ¿no? O academia que poquito a poco, es cierto eso, que con casos contados excepcionales se consigue hacer espacios de inclusión, de no violencia. Es complicado, pero sí es posible. Entonces, pues eso, no desvincular academia de activismo como una forma también de autocuidado y de supervivencia, ¿no? Gracias, gracias Daniel. No veo por aquí más preguntas en el chat, pero quiero saber si hay alguien en la audiencia que tenga alguna inquietud que quiera compartir. Si no, pues empiezo yo con mis intrigas por aquí, a menos de que Carmen diga que tenemos que acabar. No es eso, ¿verdad, Carmen? A mí me encantaría seguir conversando. Pero no se puede. Porque podemos continuar un poco más de la una, por supuesto. No creo que haya problema. Yo sé que los compañeros pues siempre tienen que irse a la una por clase o algo así. Pero yo quería pues apalabrar, ¿verdad? La gran aportación que hacen estos dos excelentes deponentes con respecto a un tema que definitivamente no se discute en escenarios académicos, donde se supone que tenemos una agenda de educar, de sensibilizar y de adelantar conocimiento, ¿verdad? Porque es que de lo contrario, pues no sé, estaríamos haciendo como un rehash de lo que se sabe sin cuestionarnos nada. Claro, las vivencias en España y en Puerto Rico pues tienen toda una formación histórico-social muy diferente que nos llevan, ¿verdad?, a unos puntos de convergencia y a otros de divergencia, ¿no? Y en Puerto Rico pues nuestros retos, pues ahora lo más que está en la palestra pública, por supuesto, es los feminicidios y la falta de empatía hacia la diversidad de los géneros, obviamente. Y definitivamente la universidad tiene que ser partícipe de ese cambio a todos niveles, pero también la educación de género desde la niñez, desde el aspecto familiar. Pero, por ejemplo, porque la pregunta sigue siendo, pues, ¿qué se hace para cambiar esto? ¿Qué se hace para que la violencia contra estos seres que son seres humanos como todos nosotros se evite? Escuchar a Daniel hablar de las torturas y de las barbaridades que no solo en España, sino en Estados Unidos, en Puerto Rico, en todos sitios se cometen contra las personas que no son binarias o binarias también. ¿Qué desde la perspectiva social ustedes entienden que deberíamos de estar las comunidades que estamos a favor de estos cambios? Ustedes entienden que debe ser lo más efectivo, pienso yo, ¿no? No sé si querían comentar eso, quería escucharlos hablar de eso. Y gracias. Sí, yo quisiera insistir en lo que plantea Daniel de la combinación, ¿verdad? Del encuentro entre la educación y el activismo y también a nivel de sociedad en general. A mí me parece que es bien importante que toda persona que se siente convocada a denunciar estas formas de tortura, estas formas de negación, estas formas de invisibilizar a personas por su diversidad corporal o por cualquiera de sus expresiones de diversidad, tenemos un rol que cumplir. A mí me parece que la agenda
de los movimientos activistas o del movimiento activista, la agenda educativa son imprescindibles, y también el que cada uno de nosotros asuma una responsabilidad ciudadana por la democratización y el derecho a la vida de todas y de todos. O sea, está estipulado en nuestros documentos constitucionales el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la felicidad, y nosotros tenemos que asegurarnos que en nuestro día a día, ¿verdad? En cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras interacciones con otros, llevamos a la práctica esas premisas constitucionales, pero hay algo más, y es que a mí me parece que el modo en el que nosotros escogemos nuestro liderato político, o sea, aquí hay una multifactorialidad, ¿verdad? Estos son sistemas de opresión, de invisibilización y de negación de vidas humanas históricas que tienen múltiples factores, ¿no? Y entonces, de la misma manera debemos responder. O sea, la respuesta y la resistencia y la insurgencia que plantea Daniel se tiene que dar también desde múltiples frentes, a nivel gubernamental, a nivel de quiénes, de qué personas escogemos para los puestos políticos cuando ejercemos nuestro derecho al voto, qué posiciones asumen, para poder lograr cambios en legislación, pues se dan iniciativas a nivel legal, pero si tenemos una legislatura incompetente, como es nuestro caso, ¿qué esperanza tenemos de que proyectos de ley magníficos y maravillosos que se trabajan desde la base de las comunidades implicadas sean aprobados o no sean aprobados? O sea, la relación que hace Daniel de específicamente la ley trans es un ejemplo actual de ese asunto. Así que me parece que no debemos escatimar en esfuerzos y no debemos limitar, ¿verdad? Estrategias, sino todo lo contrario, multiplicarlas en todos nuestros espacios y en todos nuestros frentes. Gracias, Lizeth. Tengo aquí unas preguntitas en el chat. Son bastante directas. Hay una que es hacia Daniel, que viene de la amiga, panita y colega Loida Martínez. Loida quiere saber, Daniel, cómo asumieron, cómo reaccionaron las escuelas de medicina el informe que mencionaste con respecto a la violación de los derechos de las personas intersex. No reaccionaron. Esa es la respuesta. Es decir, no... Pongo una anécdota. Creo que fue justo el mismo año que salió el informe. No sé si fue en junio, mayo-junio de 2018, el informe es de enero. Pues en mayo-junio fui a un encuentro de profesionales de la salud en el Hospital de la Paz de Madrid, que es el gran hospital madrileño que tiene, donde se tratan, las personas intersex de diversas partes de España, pues suelen ser tratadas allí. Conmigo era un encuentro médico y personas intersex y profesionales de la salud, y hablé de este informe. Claro, la primera reacción es negación, es decir, esto no es así, no puede ser así. La segunda reacción es, esto es activismo, esto es política, esto no es ciencia, nosotros estamos tratando a pacientes, esto es una enfermedad. Y luego la tercera reacción es la amenaza. Y es que a raíz de todo esto, en España hay como una asociación de personas intersex que se autodeclaran pacientes, es una asociación médica, y luego hay 3 asociaciones de carácter donde ya no hay una consideración de paciente, ¿no? sino de agencia política. Pues esta asociación, la de pacientes, que es la primera que se creó, Grapsia, recibió una carta de la persona del grupo que financia la asociación, que pertenece a un lobby europeo, en la que se dijo que dejarían de recibir la financiación en caso de que no firmaran una carta de renuncia al activismo LGTBI. Es decir, si renunciaban al activismo LGTBI, entonces recibirían financiación. Si no renunciaban, se acabó la financiación. Entonces, claro, estos son, como digo, lo que ha ocurrido a partir de este informe, y como digo, las facultades de medicina esto
le ha dado completamente igual, siguen enseñando lo mismo y obviamente no se hace ningún tipo de... Porque tampoco se hizo caso en la opinión pública, es decir, este informe de condena a España, es decir, que se condena a España por torturar a menores de edad, es decir, que no es cosa, que incluso desde el sensacionalismo periodístico, pues sería una noticia muy vendible, pues ni siquiera eso salió en prensa, se ocultó totalmente, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿no? Lidiar con esto. Y una cosa que decía Lisette, y aprovecho y una curiosidad del trabajo de Lisette, en esta necesidad, ¿no? de reescribir el relato al final, que es lo que tratamos de hacer, ¿no? desde nuestro pequeño espacio. En ese trato de tratar de reconstruir el relato, Lisette ha reconstruido ese relato, pero mi pregunta es, tú lo planteas en el libro, ¿no? Como paradójicamente los guardianes de la memoria, aquellos que guardan la memoria de Pla Meseguer, son sus torturadores, el Ministerio de Defensa, el Departamento de Defensa. Entonces, ¿cómo fue lidiar con esto? Es decir, ¿cómo fue enfrentarse al final a los torturadores para poder reescribir el relato, ¿no? Gracias por esa pregunta. De hecho, o sea, me parece un aspecto crucial, ¿verdad? De mi proceso de investigación, justamente que conté un poco en mi intervención, es cómo se fue transformando el proyecto conforme iba indagando, ¿verdad? Iba avanzando la pesquisa. Y de hecho, gracias al texto de José Calvo, es que entro en conocimiento, y a varios artículos de periódico entro en conocimiento de que el expediente sumario, de hecho, había sido movilizado de donde se encontraba originalmente en Valencia, al Ministerio de Defensa, al archivo del Ministerio de la Defensa. Y claro, a partir de ese momento, para mí fue como el primer reto fue efectivamente dar con el expediente, porque decía que se había mudado, pero no estaba claro si estaba en Salamanca, en un archivo de documentos de la Guerra Civil Española que se movilizaron a Salamanca, como igual sabe, o si estaban en un archivo del poder o de una de las instituciones del poder. Y de hecho fue en sí mismo una búsqueda detectivesca lo que implicó dar con el expediente. Yo fui primero a Salamanca, allí fue que me notificaron que no estaba en Salamanca, así que regresé al departamento, al archivo del Ministerio de la Defensa. Ahí hubo dos asuntos que me parecen curiosos mencionar y que algún día yo quisiera escribir la memoria sobre este proyecto, porque de hecho es un proyecto que me tomó aproximadamente una década, así que ha habido una reflexión y una transformación mía desde luego en ese periodo de tiempo. Pero pasaron dos cosas y estos son dos asuntos que me interesaría tocar. En primer lugar, el expediente no se supone que, o sea, por el grosor del expediente había una reglamentación de que yo no lo podían digitalizar para que yo me lo pudiera traer. Por lo tanto, la expectativa era que yo pudiera hacer el trabajo de detalle en el expediente en el archivo per se, ¿no? Con las limitaciones de tiempo y materiales que eso significa para alguien que va de Puerto Rico a hacer investigación a España. Así que ese fue como que el primer escollo. Y el asunto curioso es que cuando yo solicité la reproducción del expediente, la empleada, que fue la archivera que me atendió, se saltó cuando yo le dije quién era, le dije de dónde venía. Así que el asunto de venir de Puerto Rico, o sea, que una puertorriqueña estuviera en el archivo del Ministerio de la Defensa investigando un expediente sumario, a ella le resultó tan enternecedor y tan conmovedor que ella se saltó la regla de la digitalización del documento y me lo digitalizó. Y de hecho yo tengo el expediente, copia del expediente completo, y pude trabajar obviamente en un close reading en términos de una lectura súper pormenorizada y súper detallada, precisamente porque conté con todo el tiempo del mundo. Así que eso es el lado amable, ¿verdad? Y el otro lado es el lado terrible, ¿verdad? El lado de la ironía,
de esta experiencia de estar allí en las salas de los archivos, ¿verdad? Quienes hemos trabajado o nos gusta trabajar en archivos sabemos que uno se ponen estas mesas con estos legajos y con estos documentos con investigadores alrededor. Reconocer que el custodio de la memoria de este documento era precisamente el torturador. Reconocer que el expediente de un perseguido estaba en el aparato perseguidor. Y eso me parece que es parte del trabajo de reparación que hay que hacer, que tiene que ver, por ejemplo, con el callejero. O sea, que las calles en Madrid sigan teniendo los nombres de los generales y de la figura de la dictadura. Tiene que ver con todas las manifestaciones simbólicas y su poder en la cotidianidad en el contexto español. Y desde luego fue una absoluta ironía y un asunto magnífico el que le resultara tan extraño y tan pintoresco el que yo estuviera interesada en ese tema, que se saltaron las reglas y me permitieron el acceso total al documento. Yo, wow, quizás no debería, pero es que la tentación es muy grande. Hay unos asuntos aquí que tienen que ver con la visibilidad y con la borradura, ¿verdad? Con lo que se ve y con lo que no se ve, lo que se concede como que existe y lo que no. Entonces, lo que me detonó la inquietud es esto que traías, Daniel, de que hay casos recientes a quienes se le niega entonces a estas cuerpas intersex el trabajo en el atletismo, el trabajo, digamos, en la policía. En tu libro nos explicas, ¿verdad?, que realmente no es el cuerpo lo que aparece en el derecho, tú sabes, lo que media entre las personas jurídicas y la propiedad o las cosas. Y es que se me ocurre que quizás donde se pone el cuerpo es en el trabajo, o sea, que es otra manera de negar, ¿verdad?, el ser intersex. Y eso me remite a la fuga de la que habla Lisette, a esa huida. De hecho, no es solamente la huida de ser maqui, es que cuando Florencio escoge qué hacer, escoge ser pastor. Es decir, ahí hay como, ¿sabes? Como un no verte, como una transhumancia. Entonces, nada, lo que quiero es un poco llamar la atención, ¿verdad? Sé que estamos sobre el tiempo, han sido muy generosos, de la importancia que cobra todo esto, porque son todas estas cosas en las que se nos va la vida, pero que parecería que no nos dejan ni siquiera verlas, ¿verdad? Como posibilidad de dignidad del vivir. Entonces, no sé si quieren hacer algunos comentarios de cierre, nos das un chancecito, ¿verdad, Carmen? Así chiquitito. Nada. Bueno, yo por decir unas palabras finales, no, es cierto lo que dice Mabel, decir, es como el cuerpo intersex, el cuerpo trans, el cuerpo no binario van a ser incluso situados como cuerpos no solo patológicos, sino improductivos, ¿no? La idea de improductividad. Y también las personas, o sea, los cuerpos con diversidad funcional igual, ¿no? Cuerpos que no son, que incluso pudiendo producir, no queremos que produzcan, porque no cumplen con esa norma. Ya sea la norma de la capacidad, ya sea la norma del binarismo, ya sea incluso la norma del sí, capacidad, binarismo. Y como no queremos que produzcan, además los vulnerabilizamos aún más, porque no dejamos que trabajen y además les negamos la posibilidad de vivir o tener un sustento. Y quizás eso, el hecho de que Plame Seguer se dedicara al pastoreo, quizás es una buena imagen de labores o trabajos que quizás hoy consideramos improductivos y que en cambio le permitieron vivir, ¿no? Porque en la periferia de las corporalidades también hay periferias laborales y que también son lugares de posible resistencia. Definitivamente coincido con que el oficio del pastoreo, de hecho, en el texto que logré finalmente escribir, trato de recoger en la medida de lo posible la voz de Florencio, quien murió, como bien dijo Dani, en el 2004, y que lo que nos queda pues son
algunas entrevistas que recogen, ¿verdad?, sus testimonios, varios casos relacionados con asuntos de plagio que hubo en el proceso de publicación de diferentes versiones sobre su vida, testimonios, recuerdos, rumores, entrevistas que hicieron particularmente José Calvo, insiste en el espacio de libertad que suponía el campo, en el espacio de libertad que supuso el rol de pastoreo y la posibilidad material que le permitió tener sus propios ingresos. De hecho, cuando apresan a Florencio en la frontera con Andorra, ocurre porque él ha prestado un dinero a una persona en la frontera y esa persona se negó a pagárselo, así que cuando Florencio le pide el dinero, lo denuncia ante la Guardia Civil porque había logrado un caudal con lo que llamaríamos ahora mismo en Puerto Rico el chiripeo, ¿no? Con el pluriempleo de hacer diversos oficios, diversos roles, que mantuvieran la posibilidad de incluso no tener carnet de identidad, ¿verdad? No tener un documento oficial que le identifica y que le consigna. Yo quisiera concluir mi intervención, ¿verdad?, para agradecer nuevamente a CRIAS, a Aldehi y a Mabel por su gestión en convocarnos. Hubo una persona que preguntó en varias ocasiones el rol de las religiones. De las religiones, y me parece importante que al menos quede grabado, no sé si esa persona sigue allí, quede grabado que hay una multiplicidad de posiciones en el ámbito de los religiosos, ¿verdad?, o de las grandes religiones o de las religiones, pero predominantemente ha sido un trabajo de dominación, de invisibilización y de tortura en múltiples manifestaciones, lo que se ha vivido en los contextos religiosos predominantes, que hay excepciones sin duda alguna, que hay sectores dentro de los espacios religiosos que procuran romper con esa imagen oscura y tremendamente contradictoria, ¿verdad?, de los sectores religiosos. Sin embargo, ha sido una institución instrumental precisamente en la tortura, en la negación y en el discrimen más profundo de todo lo que es la diversidad y todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿verdad? La propia demonización del cuerpo como un aspecto central en la discusión sobre las intersexualidades se la debemos también a las grandes religiones. Bueno, yo creo que nos podemos despedir, ¿verdad, Carmen? Sí, Mabel, muchísimas gracias a la doctora Rolón y al profesor García y a Mabel, por supuesto, porque realmente todas estas actividades no se hubieran dado sin tener a Mabel acompañándonos y apadrinando estas conversaciones. Yo quiero agradecer muchas veces a Mabel, porque estos temas son de mucha importancia a nivel, me gustaría que se multiplicaran estos escenarios en todos sitios, en Puerto Rico y en el mundo, ¿no?, donde se hable y se cree conciencia sobre temas de género, porque yo he aprendido muchísimo, me reafirmo, ¿verdad?, muchas veces de que tenemos que respetar la diversidad y la inclusión desde la perspectiva de género, de raza, de etnia, de todas las perspectivas, pero cada día más el asunto de género debe ser un tema que debe ser prioritario en todas nuestras sociedades y una vez más les agradezco a todos por continuar esa discusión y el educar, porque sin eso yo creo que no llegamos a mucho. Así que muchísimas gracias. Gracias, Mabel. Gracias, profesores. Y pues, gracias Obeida y Graciela. Y nada, nos continuamos, porque esto no se para. Ya, Mabel, no te preocupes que te tendremos ocupada el año que viene. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Bonita tarde. Chao.